Vamos a continuar con la serie de videos del aparato respiratorio con un video un poco de ejemplos, donde vamos a hablar de tres situaciones especiales en los gases arteriales que suelen ser cosa del día a día y que es difícil más bien confundirnos con tantos términos, PO2, saturación, KO2, en gramos de hemoglobina. Bueno, vamos a hablar de estas tres situaciones que tienen que ver un poquito con estos determinantes. Recordando entonces la fórmula que hemos estado viendo, ¿sí? Que la concentración, ¿sí? O la cantidad de oxígeno que hay en sangre depende de dos cosas, el que está disuelto y el que está unido a la hemoglobina. El que está disuelto principalmente lo conocemos debido a la presión parcial de oxígeno, y el que está unido a la hemoglobina tenemos que hablar de tres cosas, ¿no? Tenemos que hablar de gramos de hemoglobina, qué tan saturada está esa hemoglobina y cuánto oxígeno puede transportar cada gramo de hemoglobina. Y entonces vamos a empezar con el primer ejemplo, que es uno de los más comunes. ¿Qué pasaría si uno de los determinantes que está aquí cambiara? Y para eso vamos a pasar a una gráfica, un cuadro que acabo de dibujar. Entonces tenemos aquí los determinantes, ¿no? Tenemos el más grande, ¿sí? Que es la KO2 al final, es decir, la concentración arterial de oxígeno. Tenemos la PO2, es decir, la presión parcial de oxígeno. Tenemos los gramos de hemoglobina y tenemos la capacidad de transporte de la hemoglobina, es decir, 1.34 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Y vas a decir, ¿eso no era una constante? Bueno, ahorita vamos a ver que no siempre es constante. Hay situaciones en las que la hemoglobina puede o no cargar tanto oxígeno. Y vas a decir, eso no tiene que ver con la curva de disociación, no. Hay algunas situaciones en las que realmente ya no puede cargar tanto como lo hacía antes. Vamos a empezar con la primera situación. Y la primera situación es la clásica. Disminución de la hemoglobina, ¿sí? Disminución de la hemoglobina. También conocido como anemia. Anemia es una disminución de los gramos de hemoglobina. Existen otras definiciones, pero para fines fisiológicos nos vamos a centrar aquí. Y entonces, si en lo que estamos impactando es en los gramos de hemoglobina, bueno, lo que está abajo es entonces los gramos de hemoglobina, ¿verdad? Y vas a decir, pues sí, eso se me queda obvio. Y entonces vamos a ver la fórmula. Si lo que estamos impactando son en los gramos de hemoglobina, entonces lo que está abajo es este. Todo lo demás está normal, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que está abajo? Está abajo la hemoglobina en gramos, por lo tanto, ahora va a haber menos oxígeno unido a la hemoglobina y por lo tanto, si lo sumamos, va a haber menos KO2. Pero todos los demás determinantes deberían estar normales. Lo único que hay es que hay menos hemoglobina. Por lo tanto, sí, la presión parcial de oxígeno, ¿cómo va a estar? Normal. Las hemoglobinas que hay van a poder transportar la misma cantidad de oxígeno, ¿sí? Cada hemoglobina, cada gramo va a transportar 1.34 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre, por lo tanto, no hay alteraciones aquí. Lo que sí hay alteraciones, ¿verdad? Lo que sí hay alteraciones es en la KO2, ¿verdad? Porque como ahora hay menos gramos de hemoglobina, entonces ahora va a haber menos oxígeno unido a la hemoglobina, por lo tanto hay menos concentración arterial de oxígeno. Y solo es cuestión de remontarnos a la fórmula, ¿sí? No tuvimos que ver algo más. Y yo siempre escucho en todos lados, es que tiene anemia, la presión de oxígeno debe estar baja. Pues claro que no, te estás dando cuenta aquí que la presión parcial de oxígeno no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver son los gramos de hemoglobina. Y ahora nos remontamos al ejemplo contrario, ¿sí? Nos vamos al ejemplo contrario y nos vamos a un aumento de la hemoglobina. Un aumento de la hemoglobina solo va a impactar en los gramos de hemoglobina, por lo tanto va a haber más oxígeno unido a la hemoglobina, va a haber mayor cantidad arterial de oxígeno. Pero en realidad la PO2, el 0.0031, el 1.34, que es la capacidad de transporte de cada gramo de hemoglobina, y la saturación son similares, ¿sí? Y entonces, siempre que alguien te pregunte cuál va a ser el efecto de un aumento o una disminución de la hemoglobina, tú vas a decir
pues el único efecto es que va a cambiar el oxígeno que está unido a la hemoglobina. Ahora va a haber más o va a haber menos. Y eso finalmente va a llevar a un aumento o una disminución de la KO2. Pero la presión no cambia, ni la saturación. ¿Qué cambios puede haber en la saturación? Lo único que cambia es eso que acabamos de señalar. Y entonces, ¿cómo se llama esa situación que acabamos de describir? Un aumento de la hemoglobina en gramos es policitemia. ¿Cómo va a estar la presión parcial de oxígeno? Nada que ver, por lo tanto está igual. ¿Cómo va a estar la capacidad de transporte de oxígeno por cada gramo de hemoglobina? Pues las hemoglobinas están igualitas, solo hay más. Están igualitas, pueden transportar 4 oxígenos cada hemoglobina, todo está bien, solo hay más. Por lo tanto, la capacidad de transporte igualita, pero lo que sí está incrementado es la hemoglobina en gramos. Y la cantidad de oxígeno, la cantidad arterial de oxígeno, como ahora tengo más hemoglobina, entonces hay más hemoglobina y cada hemoglobina le caben 4, por lo tanto si hacemos la multiplicación, sé que hay más cantidad arterial de oxígeno. ¿Y cuál es ese último escenario? No vas a decir, profe, pero pues ya creo que ya cubrió todos los escenarios, ¿no? Aumento y disminución de la hemoglobina. Bueno, antes de hablar sobre ese último escenario, tenemos que hacernos una pregunta. Y es porque siempre los quieren confundir. ¿Se acuerdan que les comenté de la P50? Que nos dice, es la concentración, es la presión parcial de oxígeno, perdón, a la que la hemoglobina está saturada al 50%. ¿Sí? Es decir, es la presión parcial de oxígeno a la que la hemoglobina está saturada al 50%. Y entonces, aquí en el primer ejemplo, ¿sí? Tenemos que hay, una disculpa por el color, vamos a cambiarlo para que sea más fácil identificarlo. En el primer ejemplo tenemos una disminución de la hemoglobina, ¿sí? Solo hay menos hemoglobina, pero la hemoglobina que hay está sana, está normal. Por lo tanto, la hemoglobina que hay se va a seguir saturando a la misma concentración, a la misma presión parcial de oxígeno. La hemoglobina que queda se va a seguir saturando a la misma presión parcial de oxígeno. Por lo tanto, la P50 está igual, ¿sí? Va a haber a los 26 milímetros de mercurio, la saturación de esta hemoglobina va a ser del 50%. En este y en este. ¿Por qué? Porque aun aunque haya más o menos gramos de hemoglobina, estas se van a seguir saturando con las mismas presiones que ya hemos venido hablando. ¿Y por qué traigo esto a la mesa, no? ¿Por qué traigo este tema aquí a relevancia? Bueno, la respuesta es porque el último caso tiene que ver con esto. La última situación tiene que ver con esto. Y es una situación no muy común, pero sí en los servicios de urgencia. Y es la intoxicación por un gas que se llama CO, es decir, monóxido de carbono. Y bueno, vas a decir, pues eso cómo va a impactar, en la fórmula nunca vimos CO. Y bueno, les voy a dibujar una hemoglobina otra vez. Les voy a poner aquí una hemoglobina y les recuerdo que la hemoglobina tiene 4 espacios, ¿verdad? Y entonces nosotros nos hemos acostumbrado a que la hemoglobina le caben 4 oxígenos. Pero algo que no nos hemos acostumbrado es que existe en ocasiones especiales un gas. ¿Y esas ocasiones especiales cuáles? Cuando existe en el ambiente un gas extra. ¿Cuál es? El monóxido de carbono. ¿Y cuál es esa peculiaridad que tiene ese monóxido de carbono? Ese monóxido de carbono tiene una peculiaridad muy especial. Es que se une a los sitios de la hemoglobina. ¿Cómo? Es que se une a los sitios de la hemoglobina. ¿A cuáles? A los mismos sitios donde se une el oxígeno. Y entonces, ¿qué pasa? Me quita sitios. Y entonces ahora mi hemoglobina ya no puede transportar 4. Y entonces ahora ¿cuánto va a transportar? Ahora va a transportar 3. Y si le echo más CO al ambiente y lo respiro y llega a mi sangre, ¿ahora qué va a pasar? Ahora probablemente a lo mejor ya no puede ni transportar 3, ahora va a transportar ¿cuántos? 2. Y entonces, ¿qué me está cambiando, verdad? ¿Qué es lo que me estás cambiando? Regresamos a la fórmula. ¿Me estás cambiando la presión arterial de oxígeno? Pues no,
Solo me estás agregando un gas extra, pero la presión parcial de oxígeno sigue siendo la misma. Respiro el mismo oxígeno. Que haya un gas extra en el ambiente pudiera alterar hasta cierto punto la presión parcial de oxígeno en la atmósfera o en el ambiente, pero no lo suficiente, ¿no? Entonces este suele estar normal. La cantidad o la constante disolución del oxígeno, no, todo está bien. ¿Qué tanto se satura la hemoglobina? Bueno, está siendo saturada, pero no por un gas, no por oxígeno. Está siendo saturada ahora por el CO, pero sigue siendo igual. Y los gramos de hemoglobina, pues tengo la misma hemoglobina. Entonces lo que cambia es esto. Lo que cambia es el 1.34. Lo que cambia es la capacidad de la hemoglobina de transportar ese oxígeno. Y entonces, este valor es el que disminuye. Disminuye este valor. Disminuye la constante, que ya no es constante. Ahora en vez de transportar 4 oxígenos, la hemoglobina va a transportar 3. O tal vez va a transportar 2. Y entonces si ahora va disminuyendo, ¿sí?, la capacidad de transporte de cada gramo de hemoglobina, pues la que disminuye es esta. La hemoglobina, ¿cómo está? Igual. La PO2, ¿cómo está? Igual. Y la KO2, ¿cómo está? Disminuida. ¿Por qué? Porque si disminuye el 1.34, disminuye el oxígeno unido a la hemoglobina y disminuye la KO2. Y entonces, 3 situaciones muy especiales. Disminución de la hemoglobina, aumento de la hemoglobina e intoxicación por el monóxido de carbono. Y por el último, y para tratar de no complicar las cosas, el monóxido de carbono hace una cosa más. Claro, ya ocupé 2 espacios. Ya ocupé 2 espacios. Pero los oxígenos que se pegan acá ya no se van a soltar. Estos oxígenos ya no se van a soltar. Y entonces, ¿cuál es el efecto de esto? Que también aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Que también aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces hablamos de 3 situaciones especiales: anemia, policitemia e intoxicación por monóxido de carbono. Una es disminución de la hemoglobina, otra es aumento de la hemoglobina y otra es una disminución de la capacidad de transporte de la hemoglobina. Algo en especial del monóxido de carbono es que también aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Por lo tanto, sí tenemos oxígeno unido a la hemoglobina, pero cuando llega a los tejidos no se va a soltar. Pero cuando llega a los tejidos no se va a soltar. Espero que hayan comprendido un poquito en este video de algunas situaciones especiales que les van a servir mucho más adelante en sus cursos. Y bueno, nos veremos hacia la próxima. Buenas tardes.